como es nuestro nombre. No rollo, nuestra presentación. Número 2. ¿Cuál es el propósito de nuestra reunión de estar aquí? ¿Qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de dialogar. Dialogar, conocer esta verdad. Número 3. Orden del programa. Siempre usamos este programa para que no alteremos. Pues sabemos si solo uno va a hablar o el otro no. Tenemos que hablar una parte cada uno para que la gente que nos vino a oír nos entienda. ¿Dónde quedó la verdad? Allá o aquí. Número 4. El tema. Pues dice aquí el tema que sea necesario. Yo ya escribí aquí. Imágenes sí, pero ídolos no. Ese va a ser el tema. Y luego, número 5. Tiempo por cada uno. Porque vamos a exponer una verdad y no podemos hablar juntos. Porque no nos van a poder oír. Que hable uno primero, qué es lo que nos va a enseñar. Después habla el otro. Para ver dónde queda al fin esa verdad. Y si nos da tiempo al final nos hacemos unas preguntas. Si nos da tiempo nos hacemos una pregunta al final. Número 6. Libros de consulta. ¿Con qué libros vamos a hablar? ¿Cuál será nuestra base de ahora? Nuestra Biblia y nuestro diccionario. Por si nos hiciera falta una palabra que esté mal pronunciada. 7. Educación o disciplina. Estos diálogos son buenos cuando ambos nos dejamos enseñar. El diálogo es agradable. A mí me gusta el diálogo. El diálogo es bueno para mí, es agradable. Pero cuando se usa la disciplina, cuando no hay disciplina, no, pues entonces es como un pleito. Y así no va a servir. Número 8. Número 8 dice, no a la exaltación de ánimo. Vamos a empezar con una voz como esta, no más fuerte ni más débil. Una voz que nos oigamos. Y además no estamos tan lejos, estamos cerca. Y luego lo vamos a grabar, lo queremos grabar, que nos quede como recuerdo que hablamos en este lugar. Y yo creo que la mejor forma de grabar es que estemos así en perfecta paz. Así se va a salir el video y ustedes lo llevan uno, nosotros llevamos uno y el recuerdo que vamos a decir es que platicamos y quedamos de esta siguiente manera. Pero si venimos para pelear, va a dar vergüenza mirar el video, no va a servir. Y demostrarme, no, porque creo que lo vamos a esconder. ¿Cuál es la conducta? Ahora, número 8. En caso de no haber orden en el diálogo, se suspende. Si no hay orden, le paremos. Cuando estemos más tranquilos, venimos otro día. Mejor. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Bien, entonces, siempre hablamos de cómo vamos a trabajar. Dijimos que nos vamos a presentar. Mi nombre es Francisco y vengo de Frontera Comalapa. Entonces, si el hermano quiere presentarse, el que va a hablar con nosotros, pues está. Mi nombre es Jeremías Ramírez Roblero. Soy miembro de la Iglesia del Señor, localizada en Huatán, Tacaná, San Marcos. Voy a hablar unas palabras que me gustan decirlas. Y yo creo que son necesarias y que me escuchen los católicos y los hermanos evangélicos. A veces nosotros, los católicos, no nos hemos dado una oportunidad ni de que nos hablen, ni de hablar con ellos. Entonces, en este diálogo
debe ser con mucha armonía. En este diálogo nosotros nos vamos a dejar enseñar. Peor si estamos equivocados y no nos damos cuenta. Entonces nos vamos a dejar enseñar en esta hora. El hermano que nos va a enseñar respecto al tema que ya está ahí, tiene 1 hora de tiempo. Y nosotros vamos a oír, esté bien lo que esté diciendo o esté mal, con mucha educación vamos a oír. Una vez que ellos hablan, entonces ya se sientan, ya me paro yo a hablar. Esté bien o esté mal lo que estoy diciendo, tienen derecho de oír como les oí yo. Y si hay una pregunta, nos la hacemos al final. ¿Por qué? A veces hemos chocado y si no me contestas, no te contesto. Así chocamos. Yo tengo la experiencia de diálogo. En cambio, si nos dejamos enseñar, y el tema está muy interesante. Fíjense pues, aquí dice imágenes y ídolos no. Y la inconformidad empieza. Que nosotros los católicos tenemos imágenes en los templos. Y ellos en su templo no tienen nada. Entonces ahora la verdad que quiere salir a flote es quién está en lo correcto. El que tiene o el que no tiene. Es lo que queremos en esta mañana. Tienen los hermanos 1 hora para decir por qué no. Ya después nosotros vamos a decir por qué sí. Y ahí está explicado. Si hay necesidad nos damos la pregunta y si no, no. Y si hay necesidad le entramos. Y si este diálogo no es suficiente, venimos otra vez. Y venimos otra vez. Siempre hemos hablado 3 o 4. Siempre que quieran hacerlo. Si no quieren, lo respetamos. Pero si quieren, bienvenidos. Aquí los vamos a esperar siempre. No estamos dispuestos. Entonces, que nos expliquen los hermanos por 1 hora. Ya los relojes ya están listos. Me quiero reiterar un poquitito. La carta nos inviten. Nosotros somos los alumnos, porque así dice aquí, mire. ¿Son invitaciones? Tiene que, porque mire, leamos pues lo que dice. Fecha 23 de marzo 2011. Con la presente carta me dirijo a ustedes, hermanos de la asamblea, con el propósito del diálogo que hemos platicado, ya que ustedes están siempre dudosos. Ahora explíquenos la duda. Y la Iglesia Católica Universal está para aclarar. Está claro, ¿verdad? No, ahora sí que le queda el tiempo. Muy bien. Vamos a mantener nuestra calma en el momento oportuno de dar una verdad a todos. Llevan el tiempo ustedes que estamos hablando. Ya dijimos, este tema para nosotros nos lleva 3 horas. Por si en caso en 1 hora no termino, pues después de su hora de él, y yo tengo otra mi media, otro mis 15 minutos, otro de 20, hasta agotar todos los recursos que traemos para dar esta explicación. Bueno, ahora, ¿por qué tenemos imágenes en los templos? ¿Será que la Iglesia Católica inventó, adivinó, o es que se equivocó? Nos vamos a ir a la Biblia y vamos a reconocer desde dónde arrancó esto y hasta dónde vamos. Y yo voy a poner un ejemplo para que se vaya entendiendo. Un ejemplo que entendemos en caso civil. Los héroes de nuestra patria. Y como estamos en Guatemala, vamos a hablar de Guatemala. Tecún Umán. En algún lugar tienen su imagen. No para adorarlo, para recordarlo que fue un hombre honesto que defendía a su gente de los ataques de los españoles. Bueno, quedó ese. Ahí en Tacaná se encuentra una estatua de don Justo Rufino Barrios, el que sacó a Vicente Serna, que tenía 30 años de gobierno, y se acomodó él con la ayuda del pueblo. Entonces, en la Iglesia Católica, los santos para nosotros son héroes de la Iglesia, que nos place tener
una fotografía para recordar, yo quiero ser como él. Bueno, ahora vamos a ver la Biblia. San Pablo hablaba de un santuario con imagen. Y vamos a leer lo que dice Hebreos. Y luego nos vamos a ir hacia atrás buscando si eso fue cierto o no. Si alguno me ayuda a leer los textos o a buscarlos, también es válido. San Pablo dice, en la primera alianza habían ritos y había prescripciones, y en la primera alianza también había un santuario como el que existe hoy en este mundo. Oiga, ¿qué dice Pablo? En la primera, dice Pablo, Hebreos capítulo 9, versículo 1. Pablo empieza diciendo, en la primera alianza, aquella de Moisés y Dios, había un santuario. ¿Qué quiere decir santuario? Lugar donde hay imágenes sagradas. Había. Como el que existe hoy en este mundo. Hoy, dice Pablo. Pablo es del año 36. Era hoy porque era el Nuevo Testamento. Entonces, había uno como existe uno. Es la palabra del apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Si había, hay, yo no encuentro ningún inconveniente, así como había, hay. No nos espanta. Vamos a regresar hacia atrás para ver eso que dice Pablo, si es cierto, porque Pablo es del Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo sabe él que había en el Antiguo? Vamos a regresar tantito hacia atrás. Libro primero de los Reyes. Le voy a pedir a los jóvenes que me ayuden para buscar el libro primero de los Reyes. Capítulo 6, versículo 1. Y empieza diciendo, era el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel. Cuando Salomón empezó a construir la casa de Yahvé, era el año 480 después de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Era el segundo mes del año, mes de Sib. La casa que Salomón construyó tenía 30 metros de largo. Tenía 10 metros de ancho y tenía 15 metros de alto. 30, 10 y 15. El vestíbulo que precedía el santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y de fondo. Salomón hizo esta casa con ventanas y con rejas, un templo que tenía ventanas y las ventanas tenían rejas, y dice las paredes decoradas. Pero total nos habla de un templo muy bien adornado. Era un templo muy bien adornado. Vamos a adelantarnos al versículo 23. Y le vamos a pedir a los hermanos que nos escuchen, porque a veces cuando uno está dando la explicación ellos no ponen atención. Y ya cuando uno termina de hablar dice, es que no me leíste la Biblia, me han dicho. No, así como yo les voy a poner atención, escúchenme también, pónganme atención. Y de que está en la Biblia está. De que está en la Biblia tiene que estar. Entonces ahora, en el versículo 23 de este libro de Primero de los Reyes dice, dentro del lugar santísimo, y como el templo estaba dividido en dos partes, la primera parte del templo, de allá para acá, le decían lugar santo. Lo dividía una cortina. De la cortina para acá le llamaban lugar santísimo. Y en los querubines, las imágenes, las estatuas de querubines que Dios obligó que se pusieran, estaban en el lugar santísimo.
Oiga usted. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto y 5 metros de una punta de la ala hasta la otra. Los 2 querubines tenían las mismas medidas exactamente, las mismas hechuras. Colocó estos 2 querubines dentro de la casa con las alas desplegadas, de manera que por el lado interior una tocaba la pared, y en medio de la casa los querubines ambos se tocaban entre sí. Salomón cubrió de oro estos 2 querubines. Las paredes de la casa fueron forradas y luego esculpidas en todo su contorno, figuras y figuras de querubines, palmas, flores y guirnaldas. Por lo tanto, en el interior de la casa de aquel lugar santísimo, la parte interior Salomón cubrió de oro el piso también, y tanto el lugar santo como el lugar santísimo en toda su parte interior. Y luego sigue. Pero vamos a detenernos aquí donde dice: mandó Dios a hacer 2 querubines de madera de olivo silvestre. Los querubines tienen formas de ángeles: cara, pies, manos y alas. Y dice que esos querubines eran de madera de olivo silvestre. En otras palabras, eran de palo. Y estaban en el lugar santísimo, donde si pensamos como hermano separado, no debe estar ahí, debe estar limpio ahí. Y cuando pensamos como católico, ahí debe estar, ahí mero debe estar, ahí quiso Dios que se pusiera. Entonces ahora nosotros imaginamos, ¿y eso por qué? Pues así ordenó Dios que eso pasara, y que así estuviera, y así está. Y por eso nosotros en el templo católico hacemos esto. Mucha gente dice, pero tiene ojos y no ven, y tienen alas y no vuelan, manos y no palpan, y pies que no caminan. Pero cuando Dios habla de los falsos dioses, nosotros lo conocemos. Por eso dice ahí, ídolos no. Más adelante lo voy a explicar. Más adelante le voy a explicar cuáles son los ídolos. Entonces nosotros ya sabemos cómo explicar este tema y ayudar a los hermanos a decirles que el templo verdadero de Jerusalén, donde entró la Virgen María, donde entró San José y donde entró Jesucristo, el que consideramos nuestro Salvador, y donde entraron algunos judíos que se encuentran en el descanso, donde entraron los discípulos llamados del Señor, entraron en ese templo que sí tenía imágenes. Y ahora me pregunto si los hermanos separados hubieran existido en ese tiempo, no hubieran entrado. ¿Por qué? Debido a toda la crítica que se oye, que no sé qué, y que no sé cuándo, y que no sé qué, no hubieran entrado. Pero ese templo era uno que Dios había ordenado que se hiciera, y de esa manera se tenía que hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos un templo parecido al templo de Jerusalén. Y luego también aclaramos que Dios en el cielo tiene un santuario parecido al que tenemos en la tierra. Si Dios da el modelo de uno que tiene allá, debe haber uno aquí. Pero dice, no, pues es que el carpintero hace un Dios y lo forra, lo no sé qué, y con el resto calienta su tortilla y que no sé qué. No, es falta de entendimiento. Lo que hay que entender es que Dios rechaza a un Dios, y de eso habla Éxodo 20. Dios no habla de la imagen de un santo que fue su servidor y trabajó y no dejó de recuerdo su imagen ahí. Pero bien que lo torcemos, bien que lo revolvemos y lo queremos oscurecer. Yo digo, ¿qué nos pasará aquí? También nosotros estamos aquí en la Iglesia Católica porque nosotros descubrimos la Biblia despacio, minuciosamente y con cuidado. Y estamos aquí por esta verdad.
Y estamos dispuestos a hacer una o dos, tres, cuatro aclaraciones. Y no solo este tema, hay muchos temas. Cualquier tema podemos tocar. Bueno, entonces habían unos querubinazos de 5 metros de alto y 5 metros de una punta de la ala hasta la otra, quiere decir que así. Y como el templo tenía 10 metros, quiere decir que los dos querubines grandes cubrían el lado de 10 metros. Y como tenía 15 metros de alto, pues faltaban 10 por encima de su mollero. Eran querubines grandes. Ahora yo me pregunto, ¿cómo los hermanos separados le tienen miedo a una imagen chiquita? Y a veces nos dicen, ay, yo quisiera ser católico, pero si sacaras a tirar eso, porque da miedo. Ay, digo, había uno más grande, si lo hubieras visto te había dado susto. Habían imágenes grandes en ese verdadero templo. Y los que entraron no les dio susto porque estaban curados de susto. Y a nosotros no nos da susto también porque seguimos vacunados de susto. Ahora pues los hermanos, no sé qué les pasará, pero de todos modos ellos van a dar su explicación. Van a dar su explicación y ustedes oigan esta. Y luego al rato viene la otra. Bueno, yo me admiro de estos textos que existen en aquel verdadero santuario. Y luego leemos otro capítulo que está en Éxodo. Éxodo 25, 18. Los jóvenes que me ayuden. Entonces en este capítulo 25 dice así. Dice estas palabras. Asimismo, dijo Dios, harás 2 querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón. Lo habrás formado de un solo cuerpo, tanto el uno como el otro, ambos querubines, uno frente a otro, cubrirán con sus alas el lugar del perdón. Y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré, y ahí me encontraré contigo y te hablaré desde el lugar del perdón, desde en medio de esos 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. Desde ahí te hablaré, te daré mis órdenes, te daré mis leyes, las que se refieren a los hijos de Israel. Yo lo explico. Dice que en el lugar santísimo había un altar. Un altar en la parte alta, de piedras. Sobre el altar había un arca, que otras Biblias lo llaman propiciatorio, una caja. En esa caja se guardaban los utensilios más sagrados de aquel tiempo. Hebreos capítulo 9 empieza diciendo qué cosas había. Las 2 tablas de la ley. La vara que había usado Aarón con la autoridad de sacerdote. El vaso de oro que la Iglesia Católica tiene como el cáliz. El maná, que es la figura del cuerpo de Cristo que dijo Jesús en San Juan 6, 55, 56, cuando dijo, yo soy el maná verdadero bajado del cielo. No como aquel maná que nuestros padres comieron y se murieron. Quien coma de este pan y bebe de este cáliz tiene la vida eterna. Ese maná significaba a Jesucristo que estaba por llegar. Entonces en este lado estaban los querubines de oro, uno con sus alas extendidas, mirando para acá. El otro con sus alas extendidas, mirando para acá. Los 2 querubines miraban el lugar del perdón. ¿Cuál es ese lugar del perdón? Es donde Moisés llegaba con toda su alegría a hablar con el Señor, a oír qué le decía Dios a él para poderse llevarle el mandado al pueblo. Y le llamaron a ese lugar, lugar del perdón, porque ahí es donde uno puede ir a hablar con Dios y puede ir a pedir perdón. Y el texto dice así, lo vamos a repetir.
Vamos a ver. Dice así. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón. Los habrás formado de un solo cuerpo con las mismas medidas, ambos querubines uno frente a otro, cubriendo con sus alas el lugar del perdón sobre el arca del propiciatorio. Pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Y luego dice, en el versículo 22 dice, ahí me encontraré contigo en el lugar del perdón, en medio de esos 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. Desde ahí te daré mis leyes y mis ordenanzas, las que se refieren a los hijos de Israel. Un querubín estaba aquí y el otro querubín aquí, y los dos miraban aquí. Y dijo Dios, en medio de esos 2 querubines estaré yo. Ahí estaba Dios. Y eran estatuas y eran de oro. No hablaba, ni volaba, ni caminaba, pero estaban allí. Ahí estaban. Y ahí hablaba Dios en medio de esas 2 imágenes. Ahí hablaba Dios con Moisés. Por eso hoy un católico cuando quiere hacer una oración entra al templo, pero no se queda ahí en la puerta. Se va. Hasta allá donde ve un altar y ve unas imágenes, por ahí se pone. Porque por ahí está Dios, ahí se encontraba Dios con Moisés, pues ahí se va a encontrar usted con él. Igual, parecido. Es una hora, nada, le va a tocar. Mire pues, ya empezó. Nada, absolutamente nada. Y nosotros le vamos a oír a ellos, con mucha educación. Le pido a mi gente bonita de la esperanza, que es mi gente. Pues también aquí tengo a unos hermanos que los estimo también, los quiero. No estoy en contra, no vine a pelear, yo vine a compartir. Predicar es como enamorar. Vine a enamorarlos, que se hagan católicos. Y por eso pido que me escuchen, voy despacio, si no tengo razón en lo que digo, pues ahí me lo dicen al rato, yo aquí voy a estar, no me voy a correr. Bueno, vamos. Y nosotros mantenemos nuestra calma, nuestra paciencia. Calma. Bueno, entonces nosotros decimos, ahí en medio de esos 2 querubines estaré yo. Y por eso nosotros entramos a orar hasta allá donde están las imágenes, porque por ahí está Dios. Pero están adorando. No, Señor. Nuestro Dios es espíritu. Y los que lo amamos y lo adoramos en espíritu y en verdad. Y en la Iglesia Católica consideramos que Jesucristo está en cuerpo y alma. Creemos por fe que existe y en verdad porque nos dejó su cuerpo en la Santa Eucaristía. En verdad. Tómalo y trágalo en esta Santa Iglesia Católica. Pero ustedes mantengan su calma, si los hermanos ya se empezaron a asustar, no, ustedes mantengan su calma. Este estudio a mí me gusta y porque me gusta estoy aquí. Si no me gustara, yo tengo trabajo allá. Bueno, vamos. Entonces esta casa sí tenía imágenes. Y esta casa sí tenía. Y cuando esta casa se termina de construir, lo consagran a Dios Padre, a Yahvé de los ejércitos. Y Dios entra ahí y lo llena de gloria y se siente bien. Y por eso nosotros en este templo nos sentimos bien, porque Dios llena de gloria en el templo donde los católicos se sienten bien. Vamos a leer Reyes también. Libro primero de los Reyes, ahí donde íbamos. Y capítulo 8, versículo 10. Libro primero de los Reyes. ¿Alguno que me ayude a leer? Si me ayudan a buscar los capítulos, hermanos, así como hemos dicho. Y vamos despacio a leer estos capítulos. Bueno, ¿ya lo tiene? Mira, pues juntos lo encontramos. Bueno, en este capítulo 8
versículo 10 dice estas palabras. Cuando los sacerdotes salieron de aquel templo, del lugar santo, es que la nube entró y llenó la casa de Yahvé. Por causa de la nube que había entrado, los sacerdotes ya no podían continuar con la ceremonia, pues porque la nube había entrado dentro de esa casa y la gloria de Yahvé había llenado su casa. Dios llenó de gloria esa casa que tenía imágenes de madera y de oro, y adentro la pared toda forrada con cedro, y artísticamente saber cuántos dibujos de querubines había. Habían muchos, si quitaban uno quedaban 1000, se podían quitar, eran muchos. Y luego dice, y luego Salomón tomó la palabra diciendo, Salomón declaró, Yahvé me dijo a mí, que él permanece en medio de una espesa nube. Así pues, la casa que yo he construido y edificado para él será la morada de Dios para siempre. La morada de Dios para siempre. Es que Dios había hablado con Salomón y le dice y le advierte, Salomón, cuando quieras notar mi presencia, que voy a estar en una espesa nube. Y Salomón andaba cuidadosamente viendo cómo va a aparecer la espesa nube. Y cuando se dieron cuenta que los sacrificios empezaron a quemarse y empezó a entrar nube, y el Señor empezó a llenar de gloria su casa, comprobó lo que Dios le había dicho. Sí, es cierto, no hay equivocación, así me dijo Dios, que iba a estar en medio de una espesa nube. Salomón comprobó que Dios entró a vivir dentro de ese templo y lo llena de gloria. Así que nosotros, nuestro templo con imágenes, el Señor lo llena de gloria. ¿Por qué miedo? Entonces yo digo, a mí me admira que mucha gente ande su Biblia y tiene celo de Dios. Yo digo que el celo está bien. Yo no vengo a golpear a nadie. Yo vine a reconocer el celo de la gente que le pone a Dios. Yo también tengo ese celo. Eso no me lo pueden quitar. Lo único que vamos a hacer es acomodarlos donde deben estar. Ahí está. Acomodémonos. Si soy yo, nos acomodemos. Bueno, entonces nosotros hacemos estas aclaraciones, que sí, el templo de Jerusalén sí tenía imágenes. Bueno, entonces ahora, ¿cómo es que entendemos ahora en el Nuevo Testamento si ese templo tenía imágenes de querubines y hoy tenemos de los santos? Pues ahí está. No nos están estorbando. Ahora, queremos averiguar por qué existió en ese tiempo un templo con imágenes. Porque Dios mismo estaba complacido y dio el modelo. Éxodo 25:40. Vamos a buscar el texto de Éxodo 25:40 y nos va a decir la siguiente palabra. Y luego dice, Moisés, fíjate, en cuanto al santuario, fíjate que lo hagan según el modelo que te mostré en el cerro. Dice Dios a Moisés, Moisés, por favor, ahí te fijas, como Moisés y Salomón estaban haciendo el templo. Dice, por favor, ahí se fijan que el templo debe hacerse de acuerdo al modelo que te mostré en el cerro, en el monte. Allá donde se dieron los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra, ahí mismo fueron dados los modelos del templo.
y lo vas a hacer de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. Así que cuando se hace un templo con un modelo, no hay equivocación. Cuando se hace un templo adivinado, hay duda, porque si Dios dio el modelo y el modelo tenía imágenes, ¿quién lo va a poder quitar? Solamente que lo haya revocado el Señor. Y que Dios haya dado otra palabra en el Nuevo Testamento que contradijera la palabra que dijo en el Antiguo Testamento cuando dice: haz un templo de acuerdo al modelo que te mostré. Solamente que Dios lo haya revocado. Vamos a quedar esperando algunas respuestas. Pero lo que Dios dijo, nosotros estamos conscientes que ese templo no fue revocado, sino hasta Pablo lo vuelve a repetir, y que Pablo es del Nuevo Testamento. O Pablo hubiera podido ayudarnos a decir: bueno, ya no es así, yo creo que queda así. De alguna y otra manera el Señor ha acompañado a su pueblo. Bueno, entonces ahora, este capítulo, fíjate que debes hacerlo de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. No tenemos nosotros la culpa de tener en nuestro templo unas imágenes, ya que el modelo lo dio Dios en el monte Sinaí. Y si uno lo quiere leer en el Nuevo Testamento, se está otra vez en Hebreos. Parece que es Hebreos 7:5, los jóvenes que traigo para mis ayudantes, ¿me ayuda por favor? Hebreos 8:5, bueno, entonces, ya está aquí. Entonces dice así: Moisés, dijo Dios a Moisés, para la construcción del santuario, fíjate que debes hacerlo imitando el modelo que te mostré en el cerro. En cuanto a la construcción del santuario, fíjate que lo debes hacer imitando el modelo que te mostré en el monte. Así que cuando Moisés hizo ese templo, lo hizo conforme a un modelo que Dios le había mostrado. Ahora yo me pregunto a los hermanos separados, metiendo a todos los que dicen Jehová, tienen unos templos sin nada, y me hago una pregunta: ¿y ellos dónde trajeron ese modelo? Si nos creemos bíblicos, pues también, ya dijimos, maldito el que le quita y maldito el que le pone. Lo mencionaron ellos, no yo. Y la Biblia lo dice también. Estoy de acuerdo con esa opinión, por eso contesté amén. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se perdió esta historia, o es que Dios haya revocado. Y vamos a ver despacio esta palabra. ¿Se puede responder la pregunta? ¿Está haciendo preguntas? Y vamos a ir entendiendo. Bueno, algunas personas me preguntan y me dicen: ¿qué pasó con eso de las imágenes entonces? Yo digo, es que Dios es inteligente. Cuando Dios habló de los falsos dioses, habían pueblos paganos de la antigüedad, como hoy también hay hombres paganos. Igual. ¿Acaso no hay unos que creen en Jesucristo como su Salvador y dueño de su vida? ¿Sí? Están en lo recto. Pero así como hay uno que cree en el Salvador, Jesucristo, dueño de nuestra vida, también hay quienes creen en los brujos. Si no se lo podemos quitar, en los pueblos paganos corrompían la fe de los judíos, y cuando se da cuenta Dios que se corrompen, le saca un mandamiento. El Éxodo 20 fue causa de un Dios que se ponía en lugar de Dios, de lo que Dios siempre ya había hablado. Voy a hacer esta aclaración, cómo es que estaba ahí atrás. Cuando Moisés recibe los mandamientos, se va al monte 40 días y 40 noches, se queda su hermano Aarón. Su hermano Aarón se queda, y el pueblo es pueblo grande, lo aprieta, lo reduce,
y lo hostiga y le pide: ¿por qué, Aarón, mejor nos haces un Dios? Porque Moisés se corrió de nosotros, yo creo que hasta Dios ya desapareció. Hazte un Dios que nos guíe. Oiga, ¿qué dijeron los israelitas? Un Dios que nos guíe. Pero esos no eran querubines, ni eran los apóstoles, ni era la Virgen María, ni era Jesucristo. Eran dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Hizo un becerro de oro. Ese es el del hombre. Entonces, ese becerro sí es reconocido como ídolo, pero no los santos. Pero como los hermanos no pueden distinguir entre Chana y Juana, nos acusan sin saber. Pues nosotros los separamos y ellos los juntan. Y en la Biblia misma está separada. La misma Biblia los separa. Vamos a leer un capítulo en el libro de Deuteronomio. Deuteronomios capítulo 4, versículo 16. En este capítulo nosotros oímos que se habla de dioses que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. ¿Quieren leerlo? Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida conforme de hombre o de mujer, ni conforme de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en agua debajo de la tierra. Ordena a Dios a los israelitas que no se hagan una imagen que tuviera forma de hombre o de mujer y que se pusiera en el lugar de Dios, dejando al Creador a un lado. No, ese es del hombre. No lo permitió. Ese fue el hombre. Ese contra ese está. Ahora está contra el hombre. Ahora nosotros Es de lo malo. estudiamos el texto y dice, y cuando miras al cielo, la luna, el sol, y las aves y las estrellas. Y luego los reptiles. Y luego los de la tierra. Cuando yo tengo un pizarrón, sí, tengo un pizarrón, ¿verdad? Cuando yo tengo un pizarrón hago un dibujo. Y hago lo siguiente. No te hagas imagen alguna de las que hay arriba en el cielo. En la tierra y en el agua. El texto lo dice: cuando veas al cielo, la luna y el sol. Si quieren repetimos el texto. Cuando veas al cielo, sí, Deuteronomios 4, 16. ¿Sí? Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida conforme de hombre o de mujer, ni conforme de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros de firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fuera la parte de los demás pueblos. Muy bien. El texto lo aclara. Cuando veas al cielo, el sol, la luna, las estrellas, No los adores. los astros, los demás astros Es del hombre. y las aves, no te postres ante ellos. Es cierto, nosotros los católicos no tenemos en el templo Por eso es que sol, en el es que ese es el luna, hombre, pues, el estrellas, hombre pensó así. astros ni aves. Y si te vas allá, Por lo tanto, nos quedamos libres de la acusación aquella que nos dicen los hermanos que somos ídolatras. Libre de la acusación. el Satanás, pues, olvídate, está claro. Entonces, vuelve a decir la Biblia, de los que están abajo en la tierra, No te chingas. de los que están abajo en la tierra. Ahí está lo que es Dios. La Biblia dice, Y lo que hago, lo que soy. no te hagas imagen alguna de un reptil. Los que entramos a la escuela nos enseñaron a separar los cuadrúpedos de los reptiles. Y entre los reptiles tenemos, vamos, según la ciencia, hablando de los reptiles, tenemos la lagartija, la culebra, tenemos la tortuga
y tenemos el cocodrilo. Estos animales están contados en la familia de los reptiles. Y cuando veas aquí en la tierra de animales que se arrastran con la barriga sobre la tierra, no son dioses, no te portes, no les sirvas, porque Dios es celoso. Vamos al templo a hacer otra revisión. Vamos al templo a hacer una revisión. Si tenemos culebras, lagartijas, tortugas, cocodrilos, sí los podemos sacar con la ayuda de los hermanos, que ellos siempre nos han hablado de estas imágenes. ¿Sí? Entonces nosotros entendemos de qué se nos está hablando, porque nos estamos hablando en castellano, ¿eh? Entonces, ¿qué imágenes son esas que Dios prohíbe? Luego vamos, no te hagas imagen alguna de animales que están debajo de las aguas de la tierra, y ahí dice claro, no te hagas imagen alguna de peces que tengan su morada debajo de las aguas de la tierra. Este tema yo lo he platicado mucho con los hermanos separados, con los hermanos esperados. Pregunto, mira, si tú conoces de este tema de idolatría, hablemos. Es un placer para mí tener a una persona enfrente que me ayude a escudriñar las Santas Escrituras, y pregunto, ¿cuáles son las imágenes que están arriba en el cielo? Me contesta, los ángeles. Oh, falso, no son los ángeles, la Biblia lo menciona. ¿Cuáles son los que están abajo en la tierra? Me contestan, los hombres. No, también, los reptiles. Los hombres no somos reptiles, somos hombres hechos a imagen de Dios en lo personal, en lo racional y en lo espiritual. No somos reptiles. Ni tengas tu morada, ni adores a animales que tengan sus moradas debajo de las aguas de la tierra, los peces del mar. Y si uno pregunta, ¿cuáles son esos que están debajo de las aguas de la tierra? Nos contestan, a los que murieron en el agua. Puro al revés. Y yo creo que así como están esos que han hablado conmigo, hay muchos que están torciendo las escrituras y le están agregando hasta el grado de ya ni parecerse estudiantes de la Biblia. Yo así lo miro. Pero tenemos que ir viendo despacio. Pero hoy nosotros sentimos que tenemos una respuesta para cada pregunta. De cada una de las 30,000 religiones que conocemos. Y si va a aparecer otra, le vamos a contestar también. Siempre hemos dicho, bienvenidos hermanos separados. Estamos aquí presentes para estudiar juntamente con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, entonces ya hablamos de las que están abajo de en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Y es cierto que en la antigüedad habían hombres que adoraron a ratones y a murciélagos. Y vamos a ver lo que dice Isaías 2:20. Y vamos a ver. Voy terminando, no porque se acabó, terminó el tema, sino porque también dijimos que íbamos a ir en tiempos iguales. Y después yo voy a pedir una mi media hora, y así otra su media, y otra mi media, a ver cuántas medias. Medias dije, no medio. Bueno, vamos a leer. Ese día el hombre tirará a los topos y a los murciélagos, los ídolos de oro y de plata, que se había hecho para adorarlos. Pues de estos condenaba a Dios en su palabra y en los mandamientos del Éxodo 20. Había gente que ya había reconocido más que a Dios a estos dos animales que la Biblia los menciona, a los ratones. A los ratones y a los murciélagos. A ratones y murciélagos. Entonces nosotros decimos, tuvo razón el Señor de sacar el mandamiento, está en Éxodo 20, porque había gente que lo necesitaba. Son mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento, que no tienen nada que ver con los santos que son del Nuevo Testamento, que son nuestros compañeros y nuestros fieles servidores. La pregunta es, cuando a mí me preguntan quiénes son los santos, yo contesto, para mí los santos son los fieles amigos de Dios. Para mí los santos son los que dieron su vida por causa de la verdad. Para mí los santos son aquellos que oyeron la palabra de Dios y la pusieron en práctica. Para mí los santos son aquellos que murieron a ejemplo de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dios dijo, sean santos ustedes,
Sean santos ustedes porque yo, el Dios de ustedes, soy santo. Entonces, si santo es Dios y nos llama a esa santidad, yo también quiero ser santo, pero no Dios falso. Yo quiero ser santo, pero no Dios falso. Entonces, eso de que uno se equivoque ya no es problema de la iglesia ni del predicador, sino que es problema de la gente. Yo a veces he comparado a los hermanos, pero ¿cómo es que hay gente que le gusta la mentira? Y hay gente que le gusta la verdad. Yo lo comparo así. Así como hay gente que toma veneno, también hay gente que acepta mentira. Igual. Si tiene valor para tragar veneno, tiene valor para tragar mentira. Entonces, hermanos, si se sigue en adelante, pues le seguimos. Me dicen que ya terminó mi tiempo, entonces vamos a dejar que hable el hermano y le vamos a escuchar. ¿Faltan 20? Ah, bueno. 9:40. Bueno, entonces, ¿qué me está pasando? Ya me dijo, ya llegó la hora. Media hora. Faltan 20 minutos. Miren, hermanos, por educación tenemos. Yo voy a regresar de aquí a 1 hora de nuevo con 1:30, ¿eh? Bien, estimados oyentes, vamos a iniciar el tiempo que corresponde. Y en verdad vamos a... Ahí vamos a comenzar por la raíz, mis estimados. Todo tiene su fundamento, su raíz en las Santas Escrituras. Recordemos que se habló y ahí está escrito, y lo que está escrito ustedes son testigos y van a leer. Imágenes sí, pero tan pronto se cambió de tema y habló de un querubín. No sé si ustedes, como conocedores de las Escrituras, pueden leer imagen y querubín. Y vamos a ir por la raíz. Y vamos a, invito a leer el libro de Génesis. Capítulo 1, versículo 26. Y encontramos que la palabra imagen, aquí lo encontramos cuando Dios dice, hagamos al hombre. Ah, bueno. Y ahí está el primer imagen de querubines. A nuestra imagen. Tragarles ni luz. Y podemos ver que la Biblia es clara. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si nosotros consideramos la palabra de Dios y realmente obedecemos a los mandatos divinos de Dios, esta imagen, lo que podemos ver, sus grandes características que no hacen diferencia a lo que encontramos allá. Y las grandes diferencias es que esta imagen es la que alaba a Dios. Y todo lo que podemos encontrar en cuanto a lo que el don ha explicado, la Biblia lo llama imágenes mudas. Según el libro de Habacuc 2:18. Vamos a leerlo.
Libro de Habacuc. Dice así la palabra. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y oigan lo que dice el versículo 19. Está bajo maldición. Ay de aquel que dice al palo, despiértate, o a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata y no hay dentro de él espíritu. Aquí dice la Biblia que no hay en él espíritu. Mientras que la imagen que Dios hizo tiene espíritu. Y Dios lo hizo con un propósito, para que esta imagen lo alabara a Dios y le sirviera de todo su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre. Y vamos a ver las grandes diferencias que existen Y los hice. entre la imagen que Dios ha creado y la imagen que el hombre ha hecho. Al principio dijimos que se salió del tema porque habló de un querubín y no de imagen. Se conoce en la gramática, podemos ver que querubín comienza con esta letra, querubín. Imagen. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí, hay diferencia. Ahora fijémonos bien, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, para que le alabara a él. Dice así la palabra 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Así dice la palabra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Ahora podemos ver la prohibición que diera a entender don Francisco a través de la palabra de Dios cuando citaba el capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero si nosotros leemos el versículo 15, ahí la Biblia nos dice, ninguna figura visteis. Y para que no os corrompáis, no os hagáis escultura. Oiga bien, para que no os corrompáis. ¿Por qué? Ustedes son testigos, mis estimados. Al principio de la oración, y en su oración dijo al Dios de los cananeos, los de Egipto y de Israel. ¿Así lo dijo o no lo dijo? Ahora, si nosotros vemos los dioses de los cananeos, eso fue el que también corrompió a Israel y incitó acá para que engañara al pueblo de Israel. Si nosotros vemos a Egipto, también esos dioses corrompieron al pueblo de Israel. Y por eso Dios pone sus leyes a un pueblo y le dice, no harás alianza con ellos ni te inclinarás a sus dioses, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y por eso pone Éxodo
capítulo 20, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra. La escritura dice así en el capítulo 20, versículo 3. No, dice, no tengas otro Dios aparte de mí. No hagas ídolos ni imagen de nada. En el cielo y en la tierra o en el profundo del mar. Este es el versículo. Ahí encontramos la palabra imagen. Y Dios dice, no te harás imagen delante de mí. Ahora podemos encontrar la prohibición. Y cuando Dios prohíbe es porque lo elimina. Y quieren ver la eliminación de tal acción que el hombre haya hecho cuando está corrompido. Vamos a registrar el libro de Deuteronomios. Deuteronomios, dice así la palabra. Y podemos ver cuando la Biblia nos enseña en el capítulo 7, versículo 5, algún hermano que lo lea. Deuteronomios capítulo 7, versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Palabra, capítulo 7 de Deuteronomios, versículo 5. Ahí vemos la prohibición de Dios. Así haréis con sus imágenes, sus estatuas. Mientras que en la palabra allá no mencionó imagen. Cuando citara el libro de Reyes, su capítulo 8, versículo 23, la palabra es directa y él dice que si nosotros no podemos leer, que aprenda él a leer. Que aprenda. Porque la palabra imagen y la palabra querubín es diferente. Amén. Y se salió del tema. Amén, así es. Bien escuchado. Cuando citó la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 1, el orden del culto, se estaba refiriendo a todos los ritos que consistía en la ley dada a Moisés en el libro del Levítico. Nada tiene que ver en todo esto. Continuamos. Cuando Dios está hablando más tarde y vemos la reforma del culto hacia Dios en los tiempos del profeta, del sacerdote Hilcías, dice que el rey Josías mandó a quemar todas las estatuas que estaban en el templo. Podemos ver esta palabra allá en el libro de los Reyes. Y cuando nosotros podemos ver en el libro de los Reyes, vamos a ver, nosotros podemos encontrar la gran reforma que Hilcías hizo en cuanto al culto. Y cuando nosotros vemos esta palabra nos damos cuenta que Dios hace las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Cuando nosotros podemos ver y encontramos que Dios cambió todo bajo la orden del profeta Hilcías. Y esto es algo muy importante que usted lo debe hacer cuando la Biblia dice que también quemó todas sus estatuas. Y cuando dice los quemarás, es algo que lo eliminó y no está en acción. ¿Por qué nuestro Dios es tan fuerte y celoso
¿Creen ustedes que Dios comparte su gloria con los ídolos o con imágenes, como usted lo quiera llamar, o estatua o fotografías, como él pudo decir? Son héroes. Así dijo, son héroes. Pero quisiera que en su media hora explicara dónde está la palabra héroe en las Escrituras. Por eso dijimos, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Fijémonos bien. Ahora podemos nosotros ver que Dios no comparte su gloria con ninguna de esas cosas. ¿Por qué razón? 42, versículo 8 del libro de Isaías, dice la palabra de Dios: yo soy Jehová el primero y el último, y no daré mi alabanza a escultura. ¿Qué le parece? ¿Estamos claros? 42 del libro de Isaías, 42. versículo 8. Alguien que lo lea. 42, 8 de Isaías. Y yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Que Dios los bendiga. Aquí en la Escritura, y esta versión dice así, 42:8. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre, y no permito que otro Dios reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Amén. Así es. Fijémonos bien. Ahora, ¿qué hay que hacer con ellos? Ya Dios lo dijo. Sáquenlo, quebren los altares, quémenlos. ¿Por qué razón? Porque corrompe el alma del ser humano. Quisiéramos aclarar algo muy importante de lo que don Francisco pudo describir en su palabra, que él explicara. Que ese templo, dice él, no fue derrocado, no fue cambiado. ¿Qué decimos nosotros y qué dicen las Escrituras al respecto? Ya dijimos que Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen y semejanza de Dios lo crió. Pero también lo dotó de todos los conocimientos, capacidad que Él puede o nosotros podemos considerar en dominar todas las cosas. Mientras que los dioses o imágenes de las naciones, ¿qué son? Ya dijimos, la Biblia dice que son imágenes mudos. Si nosotros podemos ver lo que la Biblia nos dice y vamos a leer, y él lo mencionó, solo quiero recordar, cuando citara el Salmo 115, dice: los ídolos de las naciones son esto: tienen ojos mas no ven, tienen oído, orejas y no oyen, tienen pies y no andan, manos y no palpan. Ahora podemos ver que qué diferencia encuentra usted con esta imagen. ¿Qué diferencia puede usted considerar con esta palabra imagen del principio? Usted está hecho a imagen y semejanza de Dios, es usted, no son esas figuras. Dios dice: ninguna figura vistes cuando estabas en el monte, ni en la zarza. ¿Sabe cuál es lo que ha hecho el hombre? Se ha exaltado, se ha enaltecido y ha cambiado la gloria de Dios. Oiga bien, no olvidando que esta imagen es creación de Dios. ¿Sí lo creemos? ¿Qué dice usted?
Usted y yo somos creación de Dios. Y Dios nos dotó de conocimiento, de inteligencia y sabiduría. Mientras que la palabra de Dios dice que aquellas imágenes no tienen espíritu en sí. Ahora fijémonos bien, si no tienen espíritu y no tienen, ¿qué son? Son tropiezos nada más. Volvamos a Deuteronomios. Siempre es su capítulo 5. Y podemos nosotros encontrar el versículo 6 y 7 y está dando las leyes a Israel. No tendrás dioses extraños delante de mí y no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa creada. No nos estamos saliendo del renglón escritural. Siempre la palabra que estamos citando, siempre contemplamos la palabra imagen, ya sea de talla o la imagen divina, pero vamos a ver sus diferencias el uno al otro. La imagen divina que Dios creó, ya dijimos que es para la gloria de Dios, pero la imagen que Dios prohíbe, dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Ahí vemos la gran diferencia. La prohibición es no, no y no. ¿Por qué razón? Porque Dios no comparte su gloria con ellos. Ahora fijémonos bien ¿qué son? Y él lo mencionaba al principio: los cananeos, los egipcios, Israel corrompido. ¿Qué son ellos? Son dioses o imágenes de talla, así lo llama la escritura. Vamos a registrar el libro de Isaías. Su capítulo es 42. Y vamos a ver la palabra de esta manera. Cuando encontramos aquí, y mire cómo trata Dios, su versículo 16, y vamos a leer el 17. La escritura dice así, 42, 16, 17 dice: llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron, los guiaré por senderos que nunca antes transitieron, y convertiré luz sus tinieblas, convertiré los caminos recorrosos en sendas totalmente llanas. Todo esto voy a hacerlo, porque no he abandonado a mi pueblo. Esos que confían en los ídolos, esos que adoran las estatuas, se alejarán de ellos se avergonzarán. ¿Qué les parece? Serán vueltos atrás y en extremo, confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Ahora fijémonos bien que la escritura es clara y llevamos la línea del tema, no nos hemos salido. Dice imagen, pero lo llama imágenes de talla. ¿Por qué lo dirá imágenes de talla? Porque simplemente
eso es el Dios de las naciones. Y cuando vemos el Dios de las naciones, o los dioses de las naciones, Él lo ha explicado. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la Biblia dice: salid de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ahora, mis estimados, si estamos en este momento para aclarar la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar estas palabras y nos muestran las grandes verdades de la Biblia. Y fijémonos bien que si el mundo se corrompió, hay una gran esperanza. El capítulo 42, versículo 9 del libro de Isaías, la Biblia dice: las cosas primeras pasaron, y aquí yo anuncio nuevas cosas. Cuando don Francisco tuvo a bien explicar que el templo no se había cambiado, la pregunta es: ¿existe ese templo hoy en día? No. Acuérdense que el templo de Jerusalén se ha hecho en 3 ocasiones. Y últimamente no existe templo en Jerusalén. Entonces, ¿dónde se cambió? La Biblia nos dice allá en Efesios Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, y ahí está el gran cambio. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, su capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora fijémonos bien, si Dios cambió el templo, puede usted meter o introducir algo material dentro de usted mismo, como dice esos héroes. Si Dios ha cambiado la estructura del templo y lo ha puesto a la imagen viva, que esta imagen fue recobrada en el momento de la resurrección de Cristo. Y fijémonos bien que ahora ya no radica Dios en los templos, sino dentro de los corazones. Amén, amén. ¿Ha habido diferencia o no hay diferencia? Hay diferencia. Hay diferencia. Y por eso mucha gente se sorprende y tiene razón, somos la diferencia en este mundo. Ahora fijémonos bien que ese templo fue cambiado y ahora dice que nosotros somos hechos santos. Nosotros somos hechos santos en el momento de creer en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3, la Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Ídolos, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Dios en amor. Aquí vemos esta palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo estaba corrompido y Cristo entró en el corazón del hombre cuando cree, en el capítulo 6, versículos 9 de la primera carta a los Corintios, la Biblia dice: de esto erais algunos, hablando de todas las contaminaciones del mundo, pero ahora ya sois santificados, ya sois justificados por el amor de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Estamos equivocados? La Biblia nos dice que los hombres son los santos, mientras
que aquellas cosas que el hombre ha hecho sirve para su confusión. Voy a citar otro versículo más, el mismo de la palabra imagen. Leamos el libro de Isaías 44:10. Quiero que usted nota también este versículo. Y este versículo es muy importante para que nosotros vamos a entender la palabra imagen. Aquí vamos a conocer, dice así, 44:10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Aquí vamos detalladamente. Que para nada es provecho. He aquí, todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres todos. Ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y se avergonzarán a una. Aquí está hablando de imagen de ídolo. Ahí le pasa. Ahora fijémonos, y quiero comprobar con otra escritura que Dios ha hecho cosa nueva. 43, y vamos a ver el versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Dios ha puesto prohibiciones totalmente severas en cuanto al reconocimiento de su nombre, al reconocimiento de su adoración. Nada más para recordar, si usted es un lector de la palabra de Dios, cómo se ha corrompido el hombre. Y quiero llevar en mente lo que Pablo escribe en su carta a los Romanos. Carta a los Romanos, su capítulo es 1. Y su versículo podemos ver más adelante y por qué razón Dios se lo permitió. Dice así la palabra. Y mire usted cómo es que el hombre, dice así la palabra, versículo 22 vamos a leer. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y se da cuenta en el versículo 17 del capítulo 4 del libro de Deuteronomios que él citara. Dice, no harás imagen ni de hombre ni de mujer. Ahora dice, a imagen de hombre corruptible y de aves y de animales, de cuadrúpedo y de serpientes. Ahí incluye la imagen de hombre corruptible. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir corrupto? Algo que está para ser destruido. Y el hombre no puede ser un Dios. ¿Por qué razón? A causa de la muerte. ¿Por qué? Porque el soberano Dios está allá arriba, que hizo el cielo y la tierra. Y nos hizo a nosotros con el único propósito de que nosotros le alabáramos y le glorificamos su nombre. Así dice la palabra, porque Él nos aceptó como hijos adoptivos según el puro afecto de su voluntad. Mis estimados, quisiéramos que realmente, dice la palabra, para que abra sus ojos, para que vean y para que entiendan que no hay otro Dios como yo, dice Jehová. Ahora, ¿qué haría usted? ¿O qué haría todo el ser humano si dice que la filosofía y la ciencia del hombre quedó hacia abajo? Queriéndose ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Ahora fijémonos bien, queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios del cielo
por la imagen de hombre, de hombre corruptible. ¿Qué le parece? Cuando vemos esta palabra, ¿sabe usted en qué lugar nos coloca Dios al hombre que está en esa situación? En lugar de un necio. Y un proverbio dice: el que responde palabras antes de oír le es necedad y vergüenza. Fijémonos bien cómo la palabra de Dios nos dice. Ahora podemos nosotros ver que Dios ha prohibido, mis estimados. Y cuando dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo sé, y muy bien conocemos, la Iglesia Católica abraza los 10 mandamientos, pero ¿qué hace con el mandamiento número 2? ¿Qué hacen con el mandamiento número 2? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice dioses, no Dios, dioses. Y sabe usted que los dioses están ahora sentenciados a una adoración contraria a la voluntad de Dios. ¿Y sabe a qué lo atribuyen? Y dijimos que vamos a ver la raíz de la palabra, y lo encontramos allá en el libro de Deuteronomios. Deuteronomio, su capítulo 32, versículo 16, perdón, es del 17. Y dice la palabra dioses. Dice así la palabra: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Ahí estaban. ¿Sabe de dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. Y Dios les ordenó que destruyeran al amorreo, al fereceo, a los amonitas, 7 naciones en su totalidad, y que destruyeran esos ídolos para que ellos no aprendieran las costumbres de ellos. Esos, la Biblia dice, son dioses venidos de cerca. Y cuando vemos ahora una pregunta que Dios hace al pueblo de Israel: ¿a quién pues me comparen ustedes? ¿A quién pues me comparen? ¿Por qué lo dirá Dios así? Ahora, el hombre cree que cuando está enfrente de un ídolo, una estatua o imagen, como usted quiera llamarlo, y como dijo el maestro que me antecedió, como usted quiera llamarlo, estamos hablando en castellano. Ahora, fijémonos bien, ahí dice que cuando el hombre se acerca, atrás de ese ídolo están los demonios. ¿Qué le parece? 32:17 de Deuteronomios y 1 de Corintios capítulo 10 versículos 20. Los que los gentiles sacrifican, no los sacrifican para Dios, sino para los demonios. Y yo no quiero que ustedes estén ahí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dicen ustedes? La Biblia dice, yo no quiero que ustedes estén ahí. Por eso dice, salgan de ahí. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo y Satanás? ¿Qué le parece? ¿Dónde está esa palabra? Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Podemos ver esta palabra. Capítulo 6. Y vamos a ver
Permítame. Sí, segunda carta a los Corintios. Aquí estaba viendo segunda carta, primera carta. Capítulo 6, su versículo es 16. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué compañerismo tiene? Dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid ahí en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora, ¿hay comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Hay comunión entre Cristo y Satanás? No lo hay, mis estimados. Por eso la Biblia dice, sacad al pueblo ciego para que vea. Y ese fue el propósito de Dios cuando llamó al apóstol Pablo y lo envió a predicar, para que abran sus ojos, para que vean la luz, para que se zafen de los lazos de Satanás y puesto en las manos de Dios, para que se conviertan y yo les sane. Mis estimados, con gran amor, con gran misericordia, Dios los ama, pero quiere que salgan de ese lugar, del lugar ¿de qué? De la equivocación o del error, como usted lo llama. Y hay un factor muy importante que yo quisiera que todos conozcan. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué todo el mundo está equivocado? La pregunta o la respuesta que usted me podría dar es, pues si todos servimos a Dios y a un mismo Dios, ellos simplemente están ahí, pero nosotros a Dios adoramos. Podemos ver la palabra de Dios. Ahora, Dios hace una pregunta en el capítulo 46, versículo 5 del libro de Isaías. ¿A quién me asemejáis y me igualas y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Por qué el hombre ahora? Y ese factor muy importante que yo te había mencionado es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio ni vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la verdadera razón que el hombre no puede entender. Pero ¿cómo va a entender el hombre entonces? ¿Se usted ha preguntado? ¿Cómo va a entender la gente? ¿O cómo vamos a entender los que estamos en esta mañana? Tiene que haber un nuevo nacimiento en usted, precisamente porque la palabra y la salvación es individual. Podemos aconsejarle, pero no podemos ser su parte. De usted depende. De usted depende. Ahora podemos ver que si de usted depende, tiene que salir de ahí. Y dice así la palabra. Vamos a leer el capítulo 45 de Isaías, versículo 20. Reunidos. ¿Por qué estamos aquí, mis estimados? Reunidos. Venid, juntaos, todos los sobrevivientes de las naciones o de los pueblos. No tienen conocimientos aquellos que hacen el madero, del madero su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. No hay conocimiento. Y podemos ver ahora, cuando nosotros sigue diciendo el versículo 21, proclamad, hacedlos y acércanse, críen todos en consulta. ¿Y quién hizo todo esto desde el principio? Que no tiene
¿Quién hizo todo esto desde el principio y lo tiene anunciado desde entonces? Yo, Jehová o Yahvé, como usted lo quiera llamar, y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, y ninguno otro. Mis estimados, con mucha educación, con mucho respeto, voy a decirles algo especial. No madrugué a escribir este santo libro. No madrugué a escribir estas palabras. Lo anunció el Dios del cielo con un solo propósito. Y el propósito de Dios es para que usted oiga, entienda y crea en Él. Ese es el propósito de Dios. Allá en el libro de Isaías siempre. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice. (43:10) vamos a leer. Y dice, ustedes son testigos. Que quede claro, ustedes son testigos. Dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Entonces, Él es el único. Ahora, ¿a quién se le debe rendir toda la adoración y la alabanza? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Fijémonos bien. Cuando vemos la preciosa palabra y nos dice de esta manera, y dice la palabra, porque grande es Jehová y digno de toda suprema alabanza y terrible. ¿Sobre qué? Sobre todos los dioses. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender de esta palabra? Grande es Jehová y digno de toda suprema alabanza y terrible sobre todos los dioses. ¿Por qué dirá así ahora? Porque los dioses de los pueblos son vanidad. Y cuando dice son vanidad, por eso cuando cantamos la alabanza número 224 de nuestros himnarios, y le hace una pregunta en particular: ¿dónde estarás en la eternidad? ¿Nunca has pensado con seriedad dónde estarás en la eternidad? ¿No ha pensado usted? ¿No ha pensado usted? El hombre, en vez de acercarse a Dios, se ha corrompido en gran manera. Y muchas veces ha hecho cuántas estatuas o imágenes de talla. Solo por ponerles un ejemplo, en el siglo XV, un varón cubano vino hacia Guatemala, llamado Sequilio Cataño, y esculpió de las maderas negras de Guatemala a una estatua. Simple y sencillamente, ustedes son testigos y lo conocen. Como patrono del municipio de Chiquimula, frontera con Nicaragua, con Honduras. Y ellos le llaman el Cristo Negro de Esquipulas. La Biblia dice, ¿a qué me comparáis? Si
nosotros vemos la estructura del Dios vivo, allá en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre sus ojos son como llama de fuego. ¿Qué diferencia hay entre el Cristo negro de escrituras con el Cristo vivo que vive y permanece para siempre? Vamos a leer esa palabra. Apocalipsis, el capítulo 1. Y usted ahí se dará cuenta de las grandes realidades que la Biblia nos muestra. Dice así la palabra. Verso 14. En medio de los 7 candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Habrá diferencia? Así es el Cristo negro de esquipulas. No lo es. En él no hay espíritu. Dice la palabra que en nosotros existió o existe la imagen divina de Dios. Lamentablemente se perdió. ¿Por qué? Porque el enemigo introdujo el pecado en el mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Considere usted. Dice que todos fueron destituidos de la gloria de Dios, alejados, sacados de la presencia de Dios, y no hay manera que el hombre pueda acercarse. Por esa razón, el hombre ha buscado medios, ha buscado formas como acercarse a Dios, porque está lejos de su presencia. Y uno de ellos ha sido haciendo sus dioses, o comprar sus dioses traídos de cerca. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, en amor con que nos amó, envió a su Hijo amado del cielo a morir en una cruz, muerto y sepultado y resucitado al tercero día conforme a las Escrituras para nuestra justificación. Fijémonos bien, y ese mismo recobró la imagen divina de Dios en el ser humano. De acuerdo al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, 45 al 48. ¿Están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, estoy perdiendo tiempo. Pero si se entiende, es por algo que estamos aquí. Bueno, vamos a ser prudentes y con la poca explicación que hemos podido dar en cuanto a la palabra de Dios, ustedes serán testigos. Está perdiendo su tiempo. Estás perdiendo tu tiempo, sí. Estás perdiendo tu tiempo.